De pequeña solía ser una niña tímida y no tenía muchos amigos, pero eso cambió cuando entré a primaria y conocí a Sofía. Enseguida nos volvimos mejores amigas. Nos gustaban las mismas caricaturas y la misma música. También entramos juntas a clase de danza para vernos por las tardes. Incluso nuestras madres se volvieron mejores amigas y se juntaban todos los fines de semana para tomar el cafecito y echar el chisme, por lo que nos veíamos prácticamente todos los días. Realmente tuvimos una gran infancia y fue así por varios años, hasta que un verano antes de entrar a la prepa, la mamá de Sofía enfermó muy rápidamente y perdió la vida. Mi mamá y yo tratamos de estar ahí para apoyarla, pero después del funeral casi no la vimos. Parecía no querer salir de su casa. Yo la entendí, así que no quise presionarla demasiado, así que le di el espacio que necesitaba. El primer día de prepa volví a verla en la escuela. Nos tocó ir en el mismo salón. Yo estaba algo nerviosa, pues tenía varios días sin hablar con ella y no sabía cómo estaba. Para mi sorpresa, todo continuó igual entre nosotras. Ella siguió siendo mi mejor amiga de toda la vida y seguimos pasando todo el tiempo juntas en la escuela. Todo seguía igual, pero algo parecía diferente en su comportamiento. Además, dejó de asistir a clases de danza por las tardes y los fines de semana era muy raro verla. Pasaban los meses y su comportamiento era cada vez más rebelde, escondiéndose en los baños durante las clases que no le gustaban y ese tipo de cosas. Yo no me sentía muy cómoda con eso, pero ella era mi mejor amiga y yo quería seguir pasando el tiempo con ella, así que la acompañaba. Un día, durante nuestro último año de prepa, ella me dijo que quería escaparse de la escuela. A mí me daba algo de miedo, para ser honesta, pero acepté. Ella había hecho los planes. Nos iríamos al terminar la primer clase y así fue. Nos dirigimos a una tiendita no muy lejos de la escuela. Era una tienda bastante grande, vendían jugos y desayunos, y también tenían bastantes maquinitas de videojuegos, así que desayunamos y nos pasamos varias horas jugando maquinitas. Fue un gran día, y tenía varios años que no nos divertíamos de esa manera, pero nuestra diversión se acabó cuando nuestros padres llegaron a buscarnos. Les habían hablado de la escuela para decirles que nos habíamos escapado, y no tardaron mucho en buscarnos antes de encontrarnos. Mis padres me regañaron durante el camino a casa. Al llegar le expliqué a mi mamá cómo me sentía y el por qué lo habíamos hecho. Ella me entendió, pero me dijo que aún así tendría que castigarme, ya que debía entender que las acciones tenían consecuencias. Me quitó mi celular y me prohibió salir durante el fin de semana, así que yo estaba muy confundida. Cuando la mañana siguiente mi mamá entró a mi habitación para regresarme mi celular y decirme que tenía que hablar conmigo. Parecía bastante alterada. Ella me dijo que mi mejor amiga Sofía había perdido la vida la noche anterior, que encontraron su auto en el fondo de un barranco. Al parecer a ella también la habían castigado, pero se alteró bastante, por lo que decidió escaparse de su casa. Tomó el auto de su papá y se fue. Mientras iba manejando perdió el control y se salió de la carretera hacia una caída de más de 100 metros. Yo no sabía cómo sentirme, honestamente, no lo podía creer. Mi mamá trató de consolarme y me preguntó que si quería que se quedara conmigo un rato. Yo estaba en shock y le dije que quería estar sola un momento. Cuando mi mamá salió de mi cuarto, yo encendí mi celular. Lo primero que vi fue una notificación de Instagram. Era un video que Sofía me había enviado la noche anterior, así que lo abrí. Al principio era algo extraño, no se veía nada. Luego parecía como si mi amiga pusiera su celular en una mesa, y fue entonces cuando se empezaron a escuchar ruidos extraños. Parecía ser su papá regañándola. Se escuchaban demasiados ruidos. No podía escuchar lo que su papá decía, pero estaba realmente furioso. Creo que Sofía se sentía en peligro y por eso me mandó ese video para tratar de pedirme ayuda. Lamentablemente yo no lo vi a tiempo. Bajé a la sala de mi casa y le pedí a mi mamá que me llevara a la estación de policía. Al llegar, un oficial levantó mi reporte. Le conté lo que había pasado, lo que había visto, y le dije que pensaba que era el papá de Sofía quien podía haberle hecho daño. Pero al tratar de mostrarles el video, me di cuenta de mi error. El mensaje había sido enviado en modo efímero y yo no podía volver a reproducirlo. Así que los oficiales se rieron de mí y no me creyeron nada, ya que el papá de mi amiga era un hombre muy respetado en nuestra comunidad.
Así que volví a casa con mi mamá, pero yo no estaba lista para rendirme, así que decidí meterme a la casa de Sofía para ver si podía encontrar alguna pista sobre lo ocurrido. Yo sabía dónde escondían la llave de emergencia, así que no fue difícil. Esperaba encontrar la casa hecha un desastre, pero no fue así. Al entrar todo estaba impecable, ni una pista de lo ocurrido o de lo que había escuchado. Comencé a pensar que había visto mal el video, pero aún así subí a la habitación de Sofía para ver si encontraba algo más. Todo estaba en su lugar, nada extraño, así que decidí leer el diario que ella escondía debajo del gabinete de su computadora. En cuanto comencé a leerlo, comencé a llorar. Al parecer, toda su vida había cambiado cuando perdió a su madre. Su papá comenzó a comportarse de una manera muy extraña y agresiva, y ella le tenía miedo desde entonces. Yo me sentía muy mal de no darme cuenta de todo lo que había sufrido mi mejor amiga en el último par de años. Yo estaba lista para tomar su diario como evidencia e irme de ahí, cuando la puerta de la habitación comenzó a abrirse. No puede ser. ¿Cómo no escuché el ruido del carro estacionarse o el de la puerta al abrirse? ¿Cómo no noté que estaba subiendo por los escalones de madera? ¿Cómo no me di cuenta que alguien se estaba aproximando lentamente tras de mí? ¿Cómo no noté que el papá de Sofía había regresado a su casa? Me atacó y quedé inconsciente. Al despertar, estaba en el sótano de su casa. Lo primero que vi al abrir mis ojos fue a mi amiga Sofía. No lo podía creer, estaba ahí conmigo, estaba viva. A pesar de que estábamos atrapadas ahí y en una terrible situación, yo solo podía sentir una gran felicidad al verla. De inmediato comencé a llorar. Ella me dijo que me tranquilizara y comenzó a decirme que ella tenía un celular escondido en una lata de pintura de cuando su papá la castigaba y la encerraba ahí. Ella no podía alcanzarlo desde donde estaba amarrada, así que desde mi posición me estiré para agarrarlo y lo logré. Lo saqué de la lata y llamé al 911 para pedir ayuda. Yo estaba bastante débil, así que me desmayé a la mitad de la llamada. La próxima vez que me desperté ya estaba en una ambulancia fuera de la casa de mi amiga. Mientras los paramédicos me atendían, un oficial se aproximó para decirme que no me preocupara, que ya estaba a salvo y para preguntarme lo que había sucedido para su reporte. Le conté todo lo que había pasado y parecía bastante sorprendido. Y al terminar le pregunté por mi amiga. Él puso una cara de preocupación y me dijo que en ese momento solo debía de preocuparme por mi recuperación. Pero yo insistí y le dije que no lo dejaría irse hasta que me dijera cómo estaba Sofía. Él se sentó al lado mío y me dijo que al entrar a la casa habían encontrado el cuerpo sin vida de mi amiga Sofía junto a mí, y que parecía llevar 2 días en ese estado.